Pues miren, de un poeta peruano muy importante, César Vallejo. Ya murió hace muchos años, en 1938 falleció, pero es un poeta muy importante de la lengua castellana. Este poema se llama Los dados eternos. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costa fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy superas ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre si te sufre, y el hombre si te sufre. Él, el Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de todo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rondar a la aventura, que no puede parar sino en el hueco de inmensa sepultura. Siento a Dios que camina, tan en mí con la tarde y con el mar. Con él nos vamos juntos, anochece. Con él anochecemos, orfandad. Pero yo siento a Dios, y hasta parece que él me dicta no sé qué buen color, como un hospitalario es bueno y triste. Mustia un dulce desdén de enamorado, debe dolerle mucho el corazón. Oh Dios mío, recién a ti me llego, hoy que amo tanto en esta tarde, hoy que en la falsa balanza de unos senos mido y lloro una frágil creación. ¿Y tú, cuál lloras? Tú enamorado de tanto enorme seno girador. Yo te consagro, Dios, porque amas tanto, porque jamás sonríes, porque siempre debe dolerte mucho el corazón. Fuerte poema, se ve que este hombre pasó por las que no pasó. Sí, qué trágico. Sí, muy Ujú. trágico. Y este otro se llama Trilce. O las cuatro paredes de la celda, a las cuatro paredes albicantes, que sin remedio dan al mismo número, criadero de nervios, mala brecha, por sus cuatro rincones como arranca las diarias aerrojarras extremidades, amorosa llavera de innumerables llaves. Si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son cuatro estas paredes, contra ellas seríamos contigo los dos, más dos que nunca, y ni lloraras de la liberadora a las paredes de la celda. De ellas me duelen entre tanto más las dos largas que tienen esta noche, algo de madres que ya muertas llevan por bromurados declives a un niño de la mano cada una. Y solo yo me voy quedando con la diestra que hace por ambas manos, en alto, en busca del terciado brazo que ha de pupilar entre mí y dónde mi cuando esta mayoría inválida de hombre. Esto se ve tremendo, que esto lo escribió en una cárcel. En una cárcel, imagínate después de esa vida, Sí, no, pues sí, no lo entiende. Y es triste, su poesía es triste, es tremendo. pero regresó. Sí, y es un gran poeta este César Vallejo, de la lengua española. Nada más que esto es ¿Cómo un se llama? César Vallejo.
César Vallejo. Nació en 1892 y murió en 1938. Vivió ¿En 40 dónde? años nada más. ¿Es mexicano? No, es peruano, Ah, peruano. es peruano. 40 años vivió. Pues joven se fue. Como que me suena preso político. Ujú. Sí, tuvo mucho que ver en esas cosas, el Perú. Pues hablando de muertos, fíjense que en estos días falleció inesperadamente el creador de Catolicadas, el que hacía las historias, dramaturgo. Ay, sí, nos dijiste. Muy joven, 55 años. Muy joven, yo todavía no salgo Se llama del asombro Patrias. en este aspecto, es decir. Por eso, pues, un hombre muy creativo, muy creativo. Ujú. Y en ese aspecto, pues como homenaje a la gente creativa, pues les quiero compartir dentro de esta espiritualidad de la justicia y el amor, pues desde como volver un poquito al libro de Silvia Marcos que hemos estado comentando, con Ujú. otros como apuntitos, porque como el libro lo leo y lo releo y le vuelvo a sacar cosas, como todo buen libro, da muchas lecturas y muchos niveles de análisis. Entonces son de esas obras que después tendré que dejar un tiempo y luego volver a leer para encontrarle nuevas cosas, porque digo, son artículos sueltos escritos durante 30 años y en un año y medio se les dio como la costura para hacer el libro. Y lo importante es la costura. Ahora me estoy dedicando a leer las costuras, porque los artículos ya muchos los conocí, habían sido publicados como artículos sueltos. Pero ahora tienen una mirada uniforme por la costura que se hace para hacer el libro. El libro pues no pueden ir como artículos sueltos, tienen que tener una hilazón, como libro. Entonces, a esto lo que les quiero compartir de la última lectura que hice es buscar los hilos que hacen que esos artículos escritos en diferentes épocas durante 30 años tengan un hilo conductor y formen, sean capítulos de un libro, porque no fueron escritos como capítulos de un libro, uno por uno fueron escritos en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, y ahora aparecen como capítulos de un libro, pues tienen que tener unidad. La editorial pedía eso, y eso le llevó a Silvia a hacer eso como año y medio. Yo no seguí el trabajo de año y medio, no fui leyendo, yo los leí ahora como libro, pero como lo he estado leyendo, parece que le voy atinando cómo se fue armando este asunto, porque es interesante mirar cómo de unos artículos pueden tener unidad, y además son artículos escritos durante 30 años, y uno cambia en 30 años su mirada y los movimientos cambian. Y el Claro. zapatismo, pues, no es el mismo de hace 30 años, se han reinventado muchas veces y se sigue haciendo. Entonces, por eso me sirve a mí este análisis, porque es mirar un movimiento actual, cómo se ha ido transformando las personas, cómo nos transformamos, y ni nosotros somos los mismos de hace 30 años. Ujú. ¿No? Ni físicamente, Gilde que andaba para arriba, para abajo, pues ya no. Imagínate a estas alturas, Gilde, hacer todo lo que hiciste, pues ya no. No, No, pues, ya no, físicamente ya no. Ni ánimos, ni. Uno ayudaría hoy de otra manera. sí, Uno es solidario ya de otra manera. Sí, no, yo irme a trepar a las montañas 6 años y andar subiendo y bajando, ya no. Yo les diría, compañeros, les ayudo de otra manera, les sirvo más que andar trepado en el monte ahorita. Entonces, sí, esto es interesante. Entonces, este libro es un entramado para reconocer los horizontes de sentido. Esto es importante. Son horizontes de sentido del movimiento zapatista, y Silvia nos va a llevar de la mano a que estos horizontes de sentido son muy antiguos. El zapatismo no tiene 30 años como horizonte de sentido. Lo toma de la sabiduría mesoamericana. O sea que hay pensamiento muy viejo retomado una vez más. El hilo conductor de este horizonte de sentido es la sabiduría mesoamericana. Es un tejido de textos diferentes, de diferentes épocas, durante 30 años.
Y recordemos que la sabiduría mesoamericana son cosmovisiones. Y las cosmovisiones son un lenguaje. Son un modo de hablar sobre el mundo. Más que sobre los universos, es sobre el mundo y las personas que habitan este mundo. Este libro es un tapiz de textos, o sea, es un tejido. Y los modos de tejer redes son tan diversos y su belleza en los tejidos está en su propia diversidad. Estos textos revelan la multiplicidad de poemas que aún existen en las mujeres zapatistas. Esto no se ha agotado. Estas mujeres tendrán que decir mucho. Y hoy, pues las insurgentas, las jóvenes, pues eran niñas hace 30 años o todavía no nacían. Entonces decir, es que es lo mismo de las que yo conocí hace 30 años, no. No. Estas ni las conozco. No las he escuchado su voz, son menores a 30 años, decir, no las conozco. Conozco las anteriores generaciones, pero estas, y hay muchos poemas todavía no dichos. Y estos poemas solo se expresan donde hay ternura y alegría. Y cuando hoy mira uno este movimiento, veo que sigue habiendo ternura y alegría. Y ahí sí se puede expresar la gente. Y esto ha sido una insurrección de ternura y alegría. Por eso entiendo que Silvia le llamó al libro Poética de la Insurrección Zapatista. Es una poética, porque tiene que ver con ternura y alegría. Parecen dos palabras contradictorias, ternura y alegría e insurrección. Como que estamos acostumbrados que insurrección es violencia, hartazgo. Y no, en este movimiento hay ternura y alegría y uno la mira en las nuevas generaciones. Ahora al final del año, 1 de enero, pues desfilan estas jovencitas marchando un desfile militar, pero a ritmo de cumbia. Eso trastoca todo. ¿Cómo? Porque los poemas diferentes quiebran la monotonía del coro de una sola nota. En este libro, la doctora Marcos nos guía de la mano para comprender cómo las cosmovisiones patriarcales del occidente colonizador construyeron mortajas de miedo y de muerte en nuestros pueblos, en Chiapas y en toda América Latina y el Caribe, toda la colonia. Entonces, el antropocentrismo, el ser humano como centro de la creación, y el androcentrismo dentro del ser humano, el varón sobre la mujer, modernos, nos convirtieron en cómplices y legitimadores de destrucción de bosques, de animales y de grupos marginales. Por eso hablo de otro horizonte de sentido. No es el occidental. Aquí es otro el sentido donde compartimos con la tierra, con la vida, con los animales y las plantas la vida. No son objetos, son sujetos. Y entonces cobra sentido que para matar la vaca, pues le pidan permiso a la vaca primero. Para un occidental, pues es un sinsentido, cómetela a ese animal, ¿para qué le pides permiso y le lloras? Es decir, es otro horizonte de sentido en el que hay que situarnos para comprender esto. Esta biodiversidad que muestran estos textos, lo que hay en el fondo es esa biodiversidad. Es la acogida profunda de los diferentes tapices. Es el ejercicio de superar nuestras pretensiones de que un solo grupo, y ese grupo es occidental, blanco, misógeno, homofóbico, consumista, liberal, debe ser el portador de la verdad única. Este libro es lo que muestra, que esa ha sido nuestra mirada y que por eso nos choca este movimiento, porque nos plantea, es como un espejo en el que nos miramos. Y ellos han dicho que tienen la verdad única. Y los pueblos dicen, pues fíjate que no, nosotros tenemos otra verdad. Silvia nos muestra al revisar códices mesoamericanos
que dan otro horizonte de sentido. ¿A qué ayuda los saberes que se ha preparado Silvia Marcos durante toda su vida? Todo el horizonte de sentido mesoamericano, meterse a estudiar todo ese pensamiento, porque ella puede leer lo político con otra mirada, no como política, sino como de asunto epistémico, horizonte de sentido. ¿Qué están diciendo estas gentes, estos pueblos? Y lo están diciendo desde antes de la colonia. Esta es la importancia de este libro, porque nos recupera cosas que vienen. Silvia, muchos años de su vida, más de 20, se ha dedicado a los códices. Y sobre todo, están muy trabajados los códices de los hombres, pero hay códices escritos por mujeres, pero como eran de mujeres, nadie les ha hecho caso. Ya los mismos primeros que nos interpretan estos códices, como Sagún no le hizo caso a los códices de mujeres, porque Sagún es hijo de su tiempo, español, por muy abierto que tuviera, tiene medidas. Los de las mujeres no importaban, entonces Sagún no nos va a transmitir esa sabiduría de las mujeres. Va a señalar que había algunos documentos de las abuelas, pero no nos va a decir qué decían. Él se va a dedicar a decirnos los de los abuelos, los hombres. Y luego queda entonces la idea que todos fueron hombres, los sabios, que ahí no había mujeres. Como él no nos habla de la sabiduría de las mujeres, queda la idea de que ahí no hubo mujeres. Y es el rescate que hace Silvia. Es decir, no, ahí hubo hombres y mujeres sabias. Por la lectura ya parcial de los primeros que nos transmiten el pensamiento, hay que ver que eran hombres y españoles y frailes, pues transquiversan la versión, nos dan su versión de eso. Sagún tuvo informantes muy importantes. Entre de los informantes de Sagún, pues está el que escribió el Nican Mopogua de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Era uno de los informantes principales y fue el que le enseñó náhuatl la motolinía. Marcos, este indígena, muy importante, que estudió en Tlatelolco con los franciscanos y que es un indígena que fue culto y que venía desde la cultura náhuatl muy importante. Entonces fue informante de Sagún, un hombre de primera mano de las clases de sabias de Mesoamérica. Valeriano no era Marcos. Marcos es el pintor, no, Valeriano es el escritor. Entonces, Sagún hace su propia interpretación, metodologías y sus miradas de los códices de los hombres y hace un lado los códices de las mujeres. Entonces ya es una interpretación pues muy occidentalizada la que hace Sagún. Hace un esfuerzo de transmitirnos, pero pues mete su cuchara. Hombre, blanco, fraile, cristiano, pues todo lo que no entiende dice demonios. Lo traduce así. Y uno se queda repitiendo durante siglos lo que Sagún dice. Decir, a ver, a lo mejor Sagún no entendió bien, no tenía categorías. Hoy que tenemos otras categorías podemos comprender mejor esos textos. Estamos históricamente a mayor distancia de tiempo, pero a mejor comprensión de esos textos. Entonces sí hay que hablar de otro horizonte de sentido. Esto quiere decir pensar de manera diferente, o sea, otra epistemología, otra ética política. Y esta es la apuesta de este movimiento zapatista, otra ética política y otra epistemología. Lo que hacemos es malinterpretar textos y movimientos, porque los juzgamos desde Occidente, blanco, todo lo que dije hace ratito. Desde ahí hacemos los juicios. Y esto está inspirado desde otra manera de ver el mundo. Y por lo tanto, sí tienen una acción política, pero desde otro horizonte de sentido. Otros criterios que no son los criterios modernos liberales. O sea, es una forma diferente de ver el mundo, una otra filosofía, otra epistemología,
¿Qué es lo que hay detrás de la apuesta de esta ética política del zapatismo? Y solo desde otra filosofía se comprende la profundidad de miras de esta apuesta política. Solo ahí podemos tener puentes hermenéuticos para entender esta insurrección. O sea, este libro es darnos puentes para entender esto. Y puentes de interpretación, por eso hablo de puentes hermenéuticos. Cada artículo nos está dando puentes, está tejiendo puentes para entender la profundidad de esto. Si es una apuesta política, y tiene una ética política, por supuesto, esta apuesta, pero es otra. Y por eso esta insurrección lo primero que hace, cambia el asunto de las mujeres. Un movimiento que la primera ley que dicta es ley de mujeres, pues estamos ante otra mirada, totalmente. Incomprensible para el mundo occidental. Lo primero que hace es cambiar la situación de las mujeres. Porque esta biodiversidad de la que parte esta mirada epistémica es una cosmología y una espiritualidad. Es ética, pero la ética es parte de la espiritualidad. Al profundo es política, sí, pero político no está peleado con espiritual. El bien común es espiritual. Querer la mejoría para la comunidad es espiritual un asunto. Hablamos de insurrección, de asunto político, de asunto ético, de asunto epistémico, de biodiversidad. Todo eso tiene que ver, esas palabrejas, con espiritualidad. Eso es lo que este libro nos plantea, por eso yo digo es un libro de espiritualidad ética mesoamericana, no occidental. En el fondo es lo que está planteando este libro, ¿eh? En el fondo, ese es el planteamiento como la última, que no se mira arriba. Ahora, para llegar a esto, exige mucho trabajo. Y esto es lo que hay en este libro, mucho trabajo. Y es un trabajo de tejedora, con diferente inspiración, con hilos, con puntos, con nudos, con diseños, con colores, con agujas y sobre todo con manos diferentes. Y es ahí donde inciden todos los saberes feministas y epistémicos de Silvia Marcos. Como que este va a ser el libro de su vida. Todo lo anterior que publicó se preparó, fueron como herramientas para poder dar estos puentes hermenéuticos. O sea, como que se fue, la vida la fue preparando para poder hacer esto. Por eso para mí este es el libro como homenaje a la vida de una persona. Tiene sentido a todo lo que se dedicó toda su vida, a lo previo, como que se fue preparando sin saber. Para poder interpretar necesitábamos una persona que tuviera todos estos saberes: filosofía, sociología, historia, estudios mesoamericanos. Ya con todo eso puede hacer estas interpretaciones hermenéuticas de sentido profundo. No es un libro periodístico de una periodista que nos narra los hechos, sino alguien que nos interpreta los hechos desde el punto de vista filosófico. Y a través del tiempo. Claro, ¿sí? Y que además no lo hace desde observadora, desde afuera, académica. No, en este libro se desnuda, habla en primera persona, lo que le cambió la vida a ella también. Es un libro muy bonito porque es el cambio que nos narra también de su propia vida. Encontrarse con esto la hizo situarse en su propia historia. No es alguien que dice, yo voy a hacer un análisis académico, yo soy académica experta en Mesoamérica y no me implico. No, es un libro que sí se implica la autora, que habla en primera persona. Sí, por eso yo insisto, acá es como un homenaje a todo el trabajo de Al. Implica muchas cosas. Y es una fiesta a la rebeldía, por eso es una poética de la insurrección, hecha por una rebelde también, que toda su vida ha sido una mujer rebelde, contreras de todo. Yo en primera persona puedo hablar, yo la primera feminista que me encontré en mi vida y me cuestionó y era dura es ella. Y ando en estas danzas y se lo voy a agradecer toda la vida,
que Dios me la puso en mi camino y seguimos trabajando y terca y sigue igual de dura. Eso es una bendición, encontrarte mujeres de esa dimensión y rebeldes. Digo, no es la única, pues ustedes son parte de esto también, por eso seguimos trabajando. Pero digo, hace 30 y tantos años me la encontré en el camino y me alegaba, por eso dije, a mí me falta estudiar algo, esta mujer que no conozco de lo que me habla esta mujer. Y supe que se llamaba feminismo y que había teología feminista, que yo nunca había sido educado de eso. Y luego me invitó a Nueva York, fui con ella, que era profesora invitada a conocer esta escuela de teología ecofeminista. Y sí, pues sí, dentro de mi historia, digo, pues es parte de sus saberes ir transformando y cuestionando. Por eso leo este libro también como alguien que tiene muchos años metido en esto y que hoy lo aplica a un movimiento rebelde, porque es rebelde. Libro es un homenaje a las rebeldías, empezando por la de la autora. Y ahora una mujer, pues Hilde la conoce desde jovencita, ya de Sí. Monterrey, fueron compañeras desde niñas, entonces la conoce. Ah, ok. Y ahora una mujer, pues viuda, después de 50 años con un suizo precisamente de compartir la vida, se queda, vive sola, sigue trabajando, ahora está dedicada a recopilar todos los artículos en todas las lenguas de su marido, de Jan, para dar a conocer su obra, que fue un buen filósofo y pensador. Pero Jan publicó en muchas lenguas en Europa, en muchas universidades, entonces no hay como un compendio de toda su obra. Algunos artículos en español en revistas mexicanas, pero la mayoría en Europa publicó mucho. Entonces, pues hoy Silvia está dedicada a recopilar todo aquello para poder como dejar organizado toda la contribución de Jan. Que hacer tiene mucho y dentro de esto dedicó año y medio a este libro. No a escribirlo, sino a reescribirlo, que a veces es más difícil que algo nuevo. Y esto es lo importante, que esta lectura que le estoy compartiendo es la que hago, cómo se reescribió estos artículos ya hechos. Porque cada artículo pues, es independiente del otro y hoy cómo aparecen como capítulos de un solo libro. Y entonces estos saberes epistémicos feministas no significan eliminar el tejido masculino, ¿no? Silvia no es de esas feministas que van contra los hombres, ni la sabiduría mesoamericana, sino lo que hay que acabar es con la pretensión universal de lo masculino. Hay otras maneras de plantarte en el mundo. Válida la masculina, sí, pero no es la única. Y el problema es que en Occidente ha sido la única valedera. Mm. No hay otra. O sea, no hay de otra sopa. Y en Mesoamérica hay de muchas sopas. Y unas no están peleadas con la otra. No es quítate tú para que entre yo. Podemos convivir y compartir. Estos saberes feministas son parte del tejido y no pueden reproducir tendencias universalizantes y dominadoras como lo han hecho los hombres. Ningún tapiz puede ser eterno y atemporal y válido para siempre. Todo tapiz depende del contexto. ¿Desde qué contexto lo vas a leer? Y hay que estar trabajando siempre. El contexto de hace 30 años no es el contexto actual. Yo creo que actualmente es más complicada la cosa de Chiapas que hace 30 años. Está más enrarecido. Todo lo que estamos viendo estos días está tremendo. Es una bomba de tiempo aquello. Antes de 30 años estaba complejo, hoy está complejísimo entender esa maraña. Por eso ningún tapiz puede ser eterno y atemporal. Y eso lo saben las mujeres zapatistas y lo sabe la apuesta zapatista. Por eso se han rehecho muchas veces. Y es interesante, en pensamiento mesoamericano ellos repiten en sus comunicados una frase que no la entendemos a profundidad. Falta lo que falta. O Me sea, encanta. sí, esto no está terminado. Y el último capítulo de este libro así se llama Falta lo que falta. Pero ella lo explica, no es mío esto. Esto es el pensamiento, y además no lo inventaron los zapatistas, eso es el pensamiento de Mesoamérica, viene desde antes de la colonia. Todo, nada es eterno, todo va cambiando y hay que estar leyendo lo que llamábamos la clase pasada, los signos de los tiempos.
Por eso es que entra aquí en esta espiritualidad de la justicia y el amor. Es estar atento a los signos de los tiempos. No son los mismos hoy que hace 30 años. En el 94 eran otros signos. No es que hayan cambiado totalmente, pero tienen otro sentido hoy. Yo recuerdo que Karina, en una presentación de la Ciudad de México, la doctora Karina Ochoa, lo que pasa es que yo la conocí de 16 años, muy cercana a mí. Ahora es una eminencia a nivel mundial de la cosa descolonial, feminismos descoloniales, es la doctora Karina Ochoa. Yo le digo Karina porque la conocí a los 16 años y la quiero mucho, la he ido crecer y me sorprende verla en público, las tablas que ahora tiene. Cuando tú conoces a alguien así como muy cercano y de Sí. repente verla en público, todo un figurón. Yo no me había tocado escuchar a la Karina ya en público con todo lo que trae el prestigio ahora internacional y las tablas que ha ganado. Me dio mucho gusto escucharla. Con Silvia en un diálogo en México, de tú a tú, y Silvia dice mi colega, porque pues, reconoce a alguien joven, de cuarentona, pero ya con mucha experiencia a nivel mundial por los foros y universidades que han dado todo el mundo. La van cuajando. A mí me dio mucho gusto escucharla. Dice que cuando ella fue líder muy joven de la huelga larga en la UNAM, aquella que Ah, querían subir las colegiaturas, fue de las líderes, ella. Entonces, hasta la cárcel la metieron a la Karina en esos años, por todo este movimiento social. Y dice que alguien dijo en ese momento, pues como no sabemos para dónde ir y qué hacer, pues vamos a ver a los zapatistas para que nos den línea por dónde. Y allá se van los jóvenes universitarios a Chiapas para que los iluminen. Y resulta que allá Ah, pues les dicen los compañeros zapatistas, pues se equivocaron de terreno porque nosotros no sabemos ni qué es una universidad, nunca hemos estado ahí. No sabemos cómo se mueve, nosotros sabemos cómo se mueve aquí la realidad. Su mundo lo desconocemos, ninguno de nosotros ha estudiado en una universidad, entonces va a estar difícil que les demos luces. Porque estos iban a que les iluminaran el camino político y resulta que aquellos leen los signos de los tiempos de ese mundo, no sabemos de universidad. Entonces le dice Karina que les preguntó un compañero de los líderes, ¿cómo le hacen ustedes para tomar decisiones políticas? Ah, bueno, dice, cuando uno está mucho en un mismo lugar, te da un calambre. Entonces, cuando nos da un calambre, sabemos que hay que moverse. Ya la sabiduría es signo de que te tienes que mover, ya te acalambraste. Entonces, Karina compartía, ahí aprendimos los que estudiamos sociología y movimientos sociales, el fenómeno calambre. Así de sencillito se mueven ellos. ¿Cuándo hay que moverse? Cuando ya te acalambraste. Y las sociedades se acalambran también. Entonces sabemos que hay que moverse y tomar decisiones. Fue claro el consejo que nos dieron. No nos dijeron qué hacer, pero cómo hacerlo. Si ya se acalambraron en la universidad, hay que moverse. Hay que hacer algo. Entonces, la teoría del acalambramiento políticamente, que eso es muy de primera mano, pero es muy vital. Un movimiento política que se mueve así, toman decisiones, te lo vuelve muy humano y de mucho corazón. Compartir esas cosas con las que le vivieron, pues es interesantísimo. Yo se lo acabo de oír a Karina en la presentación de este libro, en el diálogo, dice, pues eso es el gran consejo de grandes políticos que nos dieron en Chiapas. Nosotros cuando nos acalambramos nos movemos. Entonces, por eso dicen falta lo que falta, faltan muchos calambres, esto no ha terminado. Y la vida te lo va diciendo cuando hay que moverse. Digo, los años uno va aprendiendo que tampoco hay que estar todos los días cambiando, la misma vida te dice cuando necesitas un cambio. Pues tú lo conoces bien, Gilde, cuando te moviste de casa y te fuiste al departamento donde la misma vida te va llevando, que es sí, momento de claro. tomar otras decisiones. Te entercas de quedarte en tu vida anterior y todo, pues estarías sufriendo y no entender tus signos de los tiempos. Es decir, es otro momento, otra situación. ¿Para dónde hay que moverse en esta situación? Pues ves lo más claro y tomas decisiones y ejecutas esas decisiones.
y vuelves a encontrar equilibrio en tu vida. Eso es falta lo que falta. Por eso el último capítulo de este libro así se llama. Por eso en 30 años se ha refundado y vuelven a renacer como movimiento una y otra vez. Porque nuestras certezas son siempre limitadas y por eso deberían ser siempre provisionales y contextuales y estar leyendo los signos de los tiempos. Nuestros esfuerzos epistémicos son siempre precarios y limitados, eso se nos olvida. Creo que lo sé todo, lo comprendí todo. No, es precario nuestro esfuerzo, te costó mucho entender, pero eso es limitadísimo. La vida te va a enseñar que hay que seguir moviéndose. Todo esfuerzo no hay que tener certeza 100%, es limitado y contextual, y la vida te vuelve a ser humilde. Y así es el pensamiento mesoamericano, por eso los pueblos cambian tan rápido. Cuando creemos que son tercos y que no se mueven, resulta que son los que más lo tienen claro que hay que moverse, porque la vida así es, la vida tiene ciclos. Sí, pero se mueven a su modo y para lo que ellos quieren, Por supuesto, no no, por lo que nosotros y les, les digamos, porque les además nosotros digamos. ni tenemos certeza de nada. El problema de Occidente que cree que sabe, no Sí, Y lo sabe, impone. e impone, y además impone, porque tiene certeza de que sabe. La sí. ciencia, el doctor, no, cuando entre más ciencia tienes, menos certeza tienes. Decía Sor Juana, no estudio para saber más, para ignorar menos. Muy Te das sabio. cuenta que ignoras muchísimo. Entre más sabes, más ignoras, te das cuenta. El que sabe poquito cree que ya lo sabe todo y quiere imponer y grita y le llama ignorantes a los demás y manotea. Cuando alguien no tiene... Cada vez te das cuenta que sabes nada. Entonces te vuelves más humildes, no impones, propones, me parece, creo, con humildad. No decir, es que es así. Cuando alguien está así, sabes que no hay que hacerle mucho caso. Esto se propone, no se impone. Ellos ya lo aprendieron, les han impuesto tanto desde afuera y ha sido tanto fracaso en estas situaciones. Porque nuestros esfuerzos epistémicos son siempre precarios y limitados. Y de esto trata este libro, de que entendamos que nuestros esfuerzos son precarios y limitados. A través de estos textos nos va mostrando que el respeto al otro, a la otra, a lo que los zapatistas llaman la otroa, los otroa, no es simplemente dejarlo ser. La apuesta zapatista no es dejar ser, sino ser con, convivir, compartir con. Es comunitario el asunto. Y nosotros somos educados en mucho individualismo. Estar luchando en opacar a los demás, sobresalir. Me Y se, muestra que soy el mejor. y se nos va media vida y emociones y energía en ese pleito de ser el mejor. Y lo llamamos éxito. Ah, por supuesto. Y el Ah, problema es que ahora educamos a los niños en eso, en triunfar, y no le importen sus compañeritos, la vas a hacer tú. Y el premio y el puesto te lo vas a llevar tú. Estos pueblos tienen otra mirada. Tú no puedes ser sin los otros, es nosotros. Yo llego cuando llegamos todos juntos. Y por eso para los demás es incomprensible que sigan tercos y luchando, porque para nosotros, con que mi familia la haga, que se joda el pueblo. Nosotros ya salimos. El éxito es muy individual. Y en estas miradas eso no es éxito, es un fracaso. Fracasaste en la vida, no aprendiste qué es lo que es vivir. Ganaste, tendrás dinero, títulos, viajaste, pero es un fracaso. Tu vida es un fracaso. Eres un cero a la izquierda para la vida. Entonces hay otro horizonte de sentido. ¿Por qué tienen otro sentido sus movimientos?
Porque el buen vivir, por ejemplo, de los pueblos andinos, no es una plaza comercial, vivir bien, comprar mucho. Es con pocos recursos, con lo básico que necesitas para vivir, es el buen vivir. Porque son pueblos originarios, Perú, Bolivia, Colombia, todos los pueblos andinos, pues son de estas sabidurías viejísimas. Y aquí es ser con, convivir, compartir con. Dado que todas, todos, todes, por eso los pueblos entienden este lenguaje tan moderno que a nosotros nos cuesta trabajo. Todas, todos, todes, y se enojan. Y los pueblos les traducen y se mueren de risa porque ellos siempre lo han comprendido así. ¿Qué palabra dices que usan? Otroa, Otro, Otroa. la palabra es nueva, pero el concepto no. Vamos a ver más adelante. El concepto no. En Mesoamérica, porque todo fluye. Aún el maíz en Mesoamérica, en algunas ocasiones el maíz se comporta como masculino y en otro como femenino, porque fluye. Entonces otro es otro y otra junto. Para los pueblos originarios eso no es ningún problema. Problema para Occidente, que se defina es hombre o mujer, o es otro o es otra. La palabra sí es nueva, otroa, en castellano, Sí, que unir. lo que quiere decir es que exactamente en este fluir, en momentos puede ser masculino y en momentos No es femenino. femenino. Sí, porque están en armonía, vamos a hablar de equilibrios y armonías. Ujú. Mesoamérica ahí se mueve. Y nuestro concepto occidental no, o es una cosa, es otra, y además fija, no fluye. Y para estos pueblos todo fluye como la vida. Es decir, ya me cansé de esto, ahora quiero hacer otra cosa. Pues es normal, así es la vida. Y nosotros los occidentales somos de fijar. O eres esto o eres lo otro. Y Mesoamérica es de fluir. Hasta la medicina fluye en vapores, frío, caliente, la humedad, los aires. La medicina indígena así es. De poner emplastos, de mover el frío al calor, todo se mueve. Todas y todos nosotros, con nuestras particularidades, pertenecemos al mismo universo, al mismo ser, a la misma trama de la vida. Todos, todas, todes, los seres, estamos en la misma trama, el mismo ser. Lo individual y lo colectivo no están en pleito. Este es lo que muestra el libro, este gran desafío para nosotros, nosotras. Educarnos y educar a las nuevas generaciones para establecer una ligazón subjetiva con todos los seres, capaz de interrumpir este proceso de explotación, de destrucción del planeta y las poblaciones. Es educar y educarnos para el respeto a la diferencia. Y en la diferencia está la riqueza de este universo. Y Occidente lo que quiere es uniformarnos todos igualitos, todos comprar lo mismo, ir a los mismos restaurantes, a las mismas marcas de ropa, de comida, a los mismos súperes. Y se dan cuenta que nos quieren uniformar. Los cines son igualitos, vayas al país que vayas, es la misma película que está en estreno, nomás en diferente lengua. Las marcas son universales. Hasta las plazas comerciales quieren que se parezcan, que no. Vas a El Salvador y la cosa de élite de dinero es una plaza comercial de primer mundo, que el país esté fregadísimo. No corresponde. Los hoteles, todo, todo uniformado. Entonces, no, estos pueblos tienen como dos valores, unidad y diversidad. Unidad no es uniformidad, son cosas diferentes. Cuando hablamos de unidad no estamos hablando de uniformidad. Por eso son dos polos de la misma moneda. Unidad y diversidad no están peleados, no es agua y aceite, van juntos. Lo que está peleado es diversidad y uniformidad. Eso sí es agua y aceite.
Y Occidente lo que quiere es uniformarnos. No, los pueblos mesoamericanos lo que quieren es unidad. Un solo corazón, una sola mirada, pero la diversidad. Pero para entender esto es necesario desprendernos de nuestro antropocentrismo, el ser humano como centro de la creación, y nuestro androcentrismo, el varón sobre la mujer. Somos diferentes, sí, pero iguales en dignidad. Todo esto tiene que ir cambiando sus conceptos para entender. Y nuestra fascinación por el consumismo nos ha metido como que venimos, como el libro de Guadalupe lo es, a compro, luego existo. Si no tienes para comprar, la vida no vale la pena. Porque hoy el paraíso se volvió una plaza comercial. Es decir, no compro lo que necesito y me gusta, y si te lo tengo, que bueno, vence a Dios, pero no es esencial para vivir, no nací para consumir. Porque hoy Es que parece eso que es lo parece. que. Sí, el libro ese es maravilloso de lo Guadalupe Loaesa, compro, luego existo. Sí. ¿Qué nos han metido en la Yo me cabeza? reí mucho porque nos dibuja cañón al mundo. Qué cosa. ¿Sí? ¿Qué nos han metido? Entonces, este libro nos lleva a otro mundo de sentido. Va contra ese mundo. Ese no es el sentido de la vida. El libro nos invita a salir de esta convicción y esta firmeza, que además no lo duda, que ese es el sentido de la vida. Y ese es un mundo colonial, neoliberal, moderno. El colonialismo no ha terminado, está en la mente, estamos colonizados en la mente. Y este libro nos ayuda a que nos demos cuenta. Es decir, la colonia continúa, pero ya está dentro de ti. Es decir, ¿cómo es posible que sigamos pensando que no podemos producir pensamiento, epistemología, que tenga que venir de Europa todo, de Estados Unidos? ¿Y cuánta gente no le da crédito a sus propias experiencias? Tienen que venir de fuera, decir, observa tu vida, aprende contigo, no tienes que ir. Las universidades dan metodologías, pero la experiencia la da la vida. Hazle caso a tu propia experiencia, es valiosa. ¿Qué te dice tu experiencia de la vida? Pero la colonia es, no le hagas caso, tú no sabes. Esa es mente colonizada. Son los europeos, los que tienen títulos universitarios, los del primer mundo, que te van a decir qué es lo bueno de la vida. Tú hazle caso a esa gente que sabe. Tú no sabes. Eso es pura colonia. Tú sabes vivir bien, hazte caso, tu experiencia, tu vida te ha marcado qué es bueno para ti. No lo que la tele te diga, el internet te diga. Son dos modelos epistémicos diferentes. El mesoamericano es tu experiencia es fundamental. El otro es tú no sabes, tú hazme caso a mí. Y te ponen un gurú que te va a dictar cómo vivir. ¿Qué es lo bueno de la vida? Y a lo mejor ese ni vive de la peor que tú, de la patada. Pero se vuelve autoridad. De eso trata el libro, es decir, no tengas convicciones y firmezas, eso es un mundo colonial. Es que los zapatistas chiapanecos, ¿qué universidad en la primaria qué nos van a enseñar? Han sobrevivido cientos de años, su convivencia, tienes mucho que aprender. Observa nada más, observa. Pero como no son blancos, son analfabetas, no tienen zapatos, pues no les damos sentido de valor epistémico, de conocimiento. Tienen religión, tienen derecho, tienen medicina, todo eso es conocimiento y saberes. Saben fabricar con la mano del barro de la tierra ollas, cazuelas, jarros. Eso es sabiduría.
Saben sembrar, miran el tiempo, el sol, cuándo va a llover. Eso es conocimiento. Yo me muero de hambre. No sé sembrar mi propia comida. Me cierran el súper o el mercado y no sé qué hago. Pero la colonia es que te enseñaron que eso no es, no es conocimiento. Además, tienen derecho del otro, Sí, derecho a. sí, sí, sí. Y tienen su propia medicina, pero como la colonia te dice que eso no es medicina, que eso son curanderas, hierberas, no son médicas, que no tienen título de una universidad de médico. Y cuando tú observas, cuando viene un niño mal, un ginecólogo no, a cesárea no hay de otra. Y tú vas con estas mujeres sabias parteras y lo acomoda con las manos. Viene de cabeza, viene de pies y lo acomoda. En 3 sesiones de sobadera te lo acomodó. Y un ginecólogo de grandes títulos no haya que hacer más que cesárea te abre porque viene de pies. Pero ese sí sabe y la otra no sabe. Y la otra sabe hacer maravillas con las manos. Y eso es conocimiento, pero la colonia que tenemos en la cabeza no nos permite ver la gran sabiduría que hay en nuestros pueblos. Yo hace algunos años me invitaron al Encuentro Nacional de Parteras y me tocó una conferencia magistral. La pidieron. Y fue en el Palacio que fue de la Inquisición, porque eres de la Facultad de Medicina de la UNAM, allá, en la Plaza de Santo Domingo. Y entonces era auditorio grande, lleno de parteras de todo el país. Ay, qué lindo. Maravilloso, con una energía. Yo llevaba escrito lo que me tocaba hablar de ética, de bioética, pero cuando estuve allá en la mesa solito arriba, me presentaron y vi lleno de mujeres, la energía de sus manos me jaló. Era una energía y una sabiduría de esas manos. Entonces, ahí me nació, no lo tenía yo pensado, pero de la energía tan fuerte que estaba en ese auditorio. Y eran las manos mágicas. Les dije, a ver, hermanas, levanten sus manos, besen sus manos, porque ahí está la sabiduría de sus pueblos. Con esas manos ustedes traen vida, ayudan, agradezcan que Dios las eligió en este camino porque Ay, su qué camino es bonito. de una bondad. Y eso me nació decírselas. Fue un rito tan bonito, lloraron muchas. Y yo no lo había pensado, me nació de la energía de sus manos. Agarren sus manos, álcenlas, a ver, hermanas, álcenlas, mueven, besen, agradezcan, abracen sus manos, porque es la sabiduría de México lo que hay en este salón. Son ustedes mujeres sabias. Y ya, a ver, díganme números como cuántas vidas han traído. Y algunas me decían como 700 gente, yo calculo, una como 300. Digo, si ahí no hay conocimiento, por Dios, yo me aterro en un parto, no sé qué hacer, y usted me dice que ha traído 500 partos, eso es conocimiento. Pero esa es la colonia que no me permite reconocer en esa mujer conocimiento. Era pura sabiduría, y yo lo sentí en ese salón. Pura energía era de sabiduría. Era México en toda su sabiduría. Pura, imagínense, lleno el auditorio de pura partera de diferentes partes del país. Fue un encuentro, yo salí feliz de ahí, maravilloso. Ya hace como 5 años que fue eso, maravilloso ese momento. Ese es el conocimiento, pero es cuando uno se da cuenta que tenemos la mente colonizada. Esa es la colonia. Actualmente seguimos, y mucha gente pues no se da cuenta de eso porque su mente es colonizada. Este es un modelo colonial neoliberal moderno. Es que me dan la colonia ya pasó, el mundo moderno es colonial, el mundo moderno es colonial. Estos textos de este libro nos presentan una postura epistémica de apertura. Apertura que a la multiplicidad de experiencias. Todas las experiencias son válidas, no solo los de las universidades. Tu vida es sabiduría y es válida. Hazle caso a tu vida. Pero la mente colonial no nos permite valorar. Decir. Hay harta gente llena de títulos de universidades y es bien burra para la vida.
Y hay gente que la vida no la dejó cursar una cosa universitaria y es muy hábil para vivir y dar consejos y vive bien, toma buenas decisiones. Las experiencias son expresiones sobre el misterio mayor que llamamos el cosmos. Quienes ayudan a las personas a dar crédito a sus propias experiencias, o sea, a acoger sus vidas como núcleos generadores de fuerza y de cambio, esto es entender. Por eso yo digo que este libro no es un estudio académico desde afuera, sino de una observadora. Sino este libro está tejido con el corazón, con la propia vida. Hay que hablar de la Tierra para hablar del cosmos y el universo. La Tierra es madre y matria de todos los vivientes, a partir de la cual la multiplicidad irrumpe, la combinación de colores, de sonidos, entonces vuelve arte y el corazón alcanza la capacidad de vibrar al ritmo del universo. Y cuando uno entiende esto, entiendo por qué se llama Poética de la Insurrección Zapatista. Ya el título me da de qué me va a hablar. Esta capacidad de vibrar al ritmo del universo. No es un estudio académico desde afuera. Lo que importa en el libro es poder entender esta capacidad de vibrar a este ritmo cósmico. En este tejido de textos de 30 años, los hilos son los capítulos del libro y sus partes. El libro tiene 4 partes. La primera parte se llama Escuchando a las zapatistas. Hay que escuchar. Escucha. No hables. El primer acto es escuchar. Segundo parte del libro se llama Caminando con las mujeres zapatistas. Ya que escuchaste, comprendiste algo de su vivir, de su sentido de vida. Hay que caminar con esa gente para conocerla. Tercer hilo fuerte de este libro es dialogando con las feministas. Ahí hay un feminismo, pero es otro. No es blanco, ni europeo, ni estadounidense. Es otro, pero es feminismo. Aquí es muy interesante, Silvia narra en el libro que hubo un encuentro de mujeres y que las feministas pues llegaron de muchos lugares del mundo a querer dictar cátedra y decirles cómo debe ser una feminista, que no se dejen pegar por el marido y mandar a volar a los hombres, y aquellas pues no entendían nada. Hasta que se hartaron de oír tanta lumbrera que vino. Académicas de las más prestigiadas vinieron porque era Chiapas, era el momento, entonces tomaron su vuelo, tenían economía para poder viajar a México y daban ponencias magistrales hasta que las indígenas se hartaron porque les venían a iluminar la vida a las indígenas sin haber oído a las indígenas, sin haber caminado con ellas, les querían decir cómo vivir. Entonces dijeron, miren, ya las oímos, no las entendemos y de lo poco que entendemos no nos interesa de lo que hablan. Entonces hagan su encuentro y nosotras las indígenas vamos a hacer nuestro encuentro. Y se salieron del lugar, dice, del salón, e hicieron un encuentro entre puras indígenas. Entonces las feministas quedaron como sacadas de onda. ¿A quién iban a iluminar? Se venían a iluminar a las zapatistas, con sus grandes teorías feministas. Por eso Silvia dice, es importante escuchar, luego caminar. Si empiezas por iluminar, hiciste mal la metodología. Hiciste muy mal la metodología. Es muy interesante la tercera parte del libro, dialogando con las feministas. Un encontronazo. Y las que de veras eran bien formadas en el pensamiento se dieron cuenta que la habían regado. Hicieron una mal metodología. De venir a iluminar algo que no conocían.
En lugar de venir a aprender y a escuchar, quisieron venir a iluminar una realidad que no conocían. Cuando aquí hay otra epistemología y otros saberes. Y luego la cuarta parte del libro, falta lo que falta. Esto no ha terminado. Está bien. Esos son como los hilos del tejido. Ahora, lo que une estos hilos es lo que en tejido se llama la urdumbre, lo que amarra los hilos. Y es lo que no se mira, pero es lo que le da fuerza, lo que amarra, lo que une a los hilos, lo que le da sustento al tapiz, lo que une y le da fuerza y consistencia al tejido. O sea, son como los hilos fundamentales de este libro. Uno, la sabiduría mesoamericana. En este libro, eso es un hilo fundamental que une todos los capítulos y artículos. Está cruzado todo por sabiduría mesoamericana. Dos, las teologías feministas y la teología feminista indígena. Le da sustento a todo el libro. Todo el libro lo cruza la teología feminista. Y tres, los feminismos descoloniales. Descolonizar nuestra mente. Estos son como los tres hilos mayores que no aparecen en el libro y están en todo el libro. Y son los que trenzan el libro. Silvia es experta en estos tres saberes, pudo tejer este libro desde ahí. Sin dedicar un capítulo a la sabiduría mesoamericana, no aparecen, pero están en todo. Y son los que le dan unidad a artículos de 30 años. Es lo que se logra descubrir aquí en el fondo. ¿Quieres entender el libro? Entre más sepas de esos tres temas, más vas a entender este libro, porque lo cruza todo. La autora es experta en estas tres cosas. Y en estos saberes, pues Silvia Marcos es una experta. Por eso puede construir un tejido fuerte, resistente, brillante, colorido y vibrante. Y había que analizar en el libro cada uno de estos tres centros, corazones. Yo no tengo toda, dedicarme a todo, a hacer todo esto. Voy a hacer con el primer tema la sabiduría mesoamericana. ¿Desde dónde? ¿Qué hay? ¿Cómo cruzan estos hilos todo el libro? O sea, la cosmovisión de Mesoamérica. Y un tema central en esta cosmovisión es la dualidad. Otro tema central es la fluidez, todo fluye. Otro tema fundamental en Mesoamérica es el equilibrio. ¿Cómo buscar equilibrios? Un cuarto tema es la corporalidad, el cuerpo. No hay esta división de occidente, de espíritu por un lado y cuerpo por otro. Todo pasa por el cuerpo. Y el cuerpo es espiritual. Y un quinto aspecto que es la categoría corazón. En Mesoamérica no es una palabra, es una categoría epistémica la palabra corazón en las diferentes lenguas de Mesoamérica. El corazón es central en eso. En mundo maya, centralísimo, pues el saludo en la mañana es ¿qué dice tu corazón? Se encuentra la gente y esa es la pregunta en la mañana. No es buenos días, ¿qué dice tu corazón? Y de Ay, ahí eso usted me ve que encanta. se sueltan a hablar y platicar. ¿Cómo está su corazón? Es una maravilla, te da cuenta de un nivel epistémico diferente. Aquí llevamos tanta prisa, decir, ¿qué le importa cómo estoy? El universo tiene que ver contigo y pasa por tu corazón. O sea, es una categoría epistémica en Mesoamérica el asunto del corazón. En un sistema de pensamiento fundado en dualidades, y son dualidades fluidas, no jerarquizadas. Hay que lograr un equilibrio, pero todo equilibrio es fluido en Mesoamérica, no es fijo. O sea, ya está equilibrado eternamente, no, en este momento. Y hay que mantener el equilibrio porque se mueve.
equilibrio, parece contradictorio. Si es equilibrio, ¿cómo va a ser fluido? El equilibrio es quieto, no. En Mesoamérica el equilibrio también es fluido, se mueve. Y hay que estarlo logrando siempre, por eso tenían ritos para el equilibrio y había periodos y las cuentas largas y las cuentas cortas, todo el mundo de cuentas, porque aunque sea equilibrio, es fluido, nada está quieto. Y lo sólido se va por los humores, se vuelve aire y los aires y los puntos cardinales, todo es fluido. Por eso el sonido es fundamental en Mesoamérica para el mundo ritual. El caracol, las sonajas, la danza, es el movimiento. Olin, Yolisque, vida, corazón, yol y movimiento, esto es Mesoamérica. Y el rito mayor, pues será fluido. Las danzas son fuertísimas y en cualquier ritual mesoamericano lo que hay es mucho cuerpo y mucho movimiento. El brinco, aquello tremendo. Carnaval, pues es movimiento, los carnavales indígenas no son los europeos. Esta semana, después de 50 años, porque había muchos desastres por el alcohol, se prohibió el carnaval en Cuernavaca. Hace 50 años que no había carnaval en Cuernavaca. El martes, después de 50 años, regresó el carnaval a Cuernavaca. Pero un carnaval mesoamericano, no hubo venta de alcohol ni borrachos y arrancó de la catedral enfrente a las 5 de la tarde, con los chinelos que vinieron de todos los pueblos. Y allá mi mamá y yo fuimos. No paró Ay, de qué brincar mi mamá. Íbamos adelante de una banda con 4 tamboras que tenía a mi espalda. Yo imagínense el sonido y el retumbe cada que le daban esas tamborzotas gigantes que cargan 4, pum, pum, y los chinelos. Ese es el movimiento de la vida. Ahí te das cuenta que esto viene de muy viejo, que la gente sude y sude desde los niños. Había comparsas de niñas vestidas de chinelo. Cuando se quitaban el gorro eran niñas, mujeres que venían de los pueblos. Había una de Coatetelco de puras niñas. Ahí yo recordé toda esta categoría de la fluidez y el movimiento. Por eso es tan fuerte eso. Es mesoamericano. La vida se mueve, no te puedes estar quieto. Y es sacar la energía, eso es carnaval y es la fiesta. Y fueron horas y la gente nacida de acá, como no hubo turismo ni lo avisaron así de que vinieran de afuera, fue local. Entonces era de gente que aquí nace con ese sonido y empieza la banda y para nosotros boda, bautizo, no se cierra hasta que se vayan los chinelos, las familias. En familia. Yo de niño recibíamos el año y mis tías en la casa agarraban de bandera el trapeador y una iba por delante y nos formábamos en la sala. Y duro con la bandera. Pues yo veía el martes a las señoras que se cambiaban una a otra la banderola, llevaban banderas ahora sí de chinelos. Son pesadas porque son telas llenas de, de terciopelo, son las banderolas y conchaquitas y todo aquello que brilla el nombre de la banda del pueblo. Y duro, y duro, y duro, y sude las señoras gordas, y brinco, y brinco. Ahí estaba hecho vivo. Yo vi todo esto el martes aquí en Cuernavaca. De la catedral al Zócalo. Fueron horas de movimiento y era una multitud local porque hace 50 años no había un baile colectivo en Cuernavaca de chinelos en las calles. ¿Por qué esta gente reaccionaba como que estuviera y llevaban sus niños chiquitos y yo lo traigo en la sangre porque a mí me llevaban desde niño trepado en los hombros a brincar. Entonces yo nomás oigo y pues desde mi tierna infancia lo tengo dentro. Por eso cuando estudio esto, pues me nace, porque lo entiendo desde adentro. Hay experiencia, no es estudio académico, por eso sé que el libro es de experiencia, lo trae uno dentro, Mesoamérica, y reacciona. No, ya el miércoles yo no me podía, me tuve que ir a México temprano, tenía conferencia de prensa, no vi a mi mamá, dije, quién sabe si se va a poder parar, porque no paró de brincar, se metía en medio de los chinelos
y con las tamboras, pero era la alegría del movimiento que tenía. Es esto, equilibrio pero fluido. Todo se mueve en equilibrio. Por eso son los 4 puntos cardenales, pero no están quietos, están en movimiento. Y uno entiende por qué el mundo es tan fuerte ritual de Mesoamérica. Las narrativas orales nos ayudan a los conceptos mesoamericanos. La fusión de lo femenino y lo masculino en un único principio polar. Dualidad y unidad no está peleada en Mesoamérica como en Occidente. Y Silvia narra en el libro que en ese encuentro de mujeres, una mujer dijo, 1 más 1 para nosotros no es 2, es 1, porque todo es 2 y es 1, son las 2 caras de la misma moneda, la dualidad. Se complementó el 1, 1 más 1 es 1. Eso es Mesoamérica y es maravilloso. Cuerpo y espíritu es uno, es unidad, aquí no hay separación. Eso es Occidente, de las almas por un lado y los cuerpos por otro, no, aquí hay unidad. Todo lo que es espiritual pasa por el cuerpo. Y tengo que lograr el equilibrio entre cuerpo y espíritu. Dualidad y unidad son polos, porque son parte integral de la misma creación del cosmos. Y para regenerar el cosmos y mantenerlo hay que mantener ese equilibrio fluido. Y por eso las guerras floridas y todo lo que había en el mundo mesoamericano antes de la conquista. Que es terrible también, no solo. Y los sacrificios y todo, entendido en esta cosmovisión, hay que mantener el equilibrio cósmico. Por eso son los calendarios. En el mundo maya hace poco, pues se cerró una cuenta y se abrió otra, entonces había que esperar el regreso del jaguar de Bolón en maya. Y iba amaneciendo, era el 13, un año 13 que se repetía para Mundo Maya, y desde Guatemala empezaron los caracoles de un cerro al otro, y es el sol, iba naciendo el año con el sol, y el jaguar iba avanzando, y se pasaba el sonido del caracol de un cerro desde Guatemala hasta Chiapas, le dieron la bienvenida, porque se cerró una cuenta y se abrió la otra. Y la imagen es un jaguar que viene caminando por el universo. Bellísimo. Todas las ceremonias fueron tremendas, porque se cerró una cuenta de 52 años. Y esa ceremonia no se va a repetir hasta en 52 años que el jaguar vuelve a caminar. Y era importante para el mundo maya ese despertar. Y si hay movimiento y fluidez, hay conciencia, hay energía, hay espiritualidad. Por eso, sobre todo en Guatemala no se ha perdido el calendario maya, entonces todos los días tiene su energía. Tienen sus calendarios y consultan y te dicen es día tal. Sí. Y son las mujeres encargadas de conservar esas sabidurías viejas. En Guatemala, en los pueblos te lo dicen. Llevan la cuenta larga de los días que tienen una energía diferente cada día. Porque se está moviendo. Se está moviendo. Entonces, para entender todo esto, por qué se mueve tanto, por qué se mueve y no se mueve, atrás está este pensamiento. Dualidad y unidad. Donde las divinidades se representan en pares y el par de los dioses, diosas es femenino, masculino. La unidad en Mesoamérica es dual. Por eso, vida y muerte van unidas. De la vida nace la muerte, de la muerte nace la vida. Seguro han visto esas figuras mesoamericanas que la mitad de la cara es calavera y la otra mitad tiene cara y piel. Hay muchas esculturas mesoamericanas. La mitad es una calavera y la otra mitad está vivo. Vida y muerte es la misma, es unidad, es la misma cosa. Y por eso pues celebramos la muerte con vida. Día de Muertos pues es fiesta, colorido, calabaza, dulces, comida. Te regalan tu calaverita de dulce con tu nombre y es un regalo que uno agradece. Eso me acuerdo, mi cuñado me decía, no, yo le llevo a mi mamá una calavera con su nombre, que mi mamá dice, llévale, no, allá sería una ofensa para mi familia que deseo su muerte, no, lo van a tomar mal en Alemania, no, no,
Porque pues uno decir, llévale a tu familia que le escriba, dile al señor cómo se escribe para que le ponga en la cabeza el nombre de tu mamá. Mi cuñado decía, no, mi mamá se va a enojar, no sería una ofensa para mi mamá. No es, no, ellos no van a entender que ustedes lo hacen de corazones, fiesta. No, yo llego con eso a mi casa y se van a enojar mis papás. No se van a ofender muchísimo que yo les lleve una calavera con su... Y acá te la regalan y tú lo agradeces y contentos de dar un regalo, una calavera con tu nombre. Que alguien se acordó de ti y le pusieron tu nombre a la calavera. ¿Por qué es esto? Todo se mueve. Vida y muerte es la misma cosa, está entrelazado, frío y calor, femenino y masculino, todo cambia y todo está en equilibrio, pero equilibrio moviéndose, nada es fijo. Hay una complementariedad dinámica. Esa es la armonía mesoamericana en movimiento. Cuando tú comprendes eso, dices, yo tengo muchas cosas mesoamericanas, te empiezas a comprender de cosas que dice uno, ¿de dónde me viene esto? Pues es el pensamiento que de estas tierras que así es. Esta dualidad cósmica se refleja en la cotidianidad de la naturaleza. Lo que decía a veces el maíz es en turno es masculino y en turno es femenino. La dualidad en Mesoamérica es el principio ordenador del cosmos. Hasta la poesía refleja la construcción dual del cosmos. En la poesía mesoamericana hay algo que se llama el frasismo. En el texto todo se repite 2 veces. La segunda vez hay variantes de la primera, pero las frases van repetidas en la poesía indígena. Incluso el Nica Mopogua tiene disfrazismo. Está escrito en la visión dual mesoamericana, por eso sabe uno que es un cantar original. En náhuatl, ya en la traducción se pierde, el traductor te quita eso, porque cree que es un error. No, es la construcción gramatical de la poesía mesoamericana. Todo se va a repetir 2 veces por el principio dual. Todo tiene que ir 2 veces. Pero siempre es una dualidad dinámica. La segunda vez no es idéntico a la primera. Se mueve. La segunda repetición, algo le cambian que no es idéntico a la primera. Pero sí es repetido de la primera, te das cuenta. Cada polo es el referente del otro polo. El frío es referente del calor. Referente, la muerte referente de la vida. El masculino es referente del femenino. Uno no existe sin otro. Todo es dual. La sabiduría masculina te refiere a la sabiduría femenina. No puede existir sin la otra. Tan importante las sabias como tan importante los sabios. Aquí fue el asunto de quienes interpretaron en la colonia esto. No estaban capacitados para entender este mundo. Su mundo era masculino, sabios solo hombres. Entonces Sagún va a interpretar desde lo que traía de España, su formación académica y filosófica. No por mala voluntad. No comprendió este mundo, que aquí era tan importante la sabiduría masculina como la femenina, que aquí sí había sabiduría femenina y le daban la importancia porque todo fluye y todo es dual. No puede haber masculino sin femenino, tan sencillo. Por eso cuando descubren deidades en Chiapas de reinas, no comprenden cómo había reinas. Si todo es dual y fluido, por supuesto, como hubo reyes, en el mundo maya hubo reinas. Y cuando descubren la tumba de la guacamaya roja, nadie da crédito que era una reina con todo aquello como un rey. Si era mujer, pues sí, porque en el mundo indígena no puede haber lo uno sin el otro. Si había reyes, tenía que haber reinas. Todo es igual. Y yo chistoso, presentaron todo lo que encontraron en Palenque de la guacamaya roja, la máscara y todo, porque lo que conocemos es de Pacal. Pues hay una reina igual, con tumba real en Palenque, guacamaya roja. Yo fui a ver, imagínense, ya la vi en México, pero la primera vez que vi la máscara de jade de guacamaya roja y todos sus collares,
estaba en exposición temporal en el Metropolitan de Nueva York. Cuando yo lo vi anunciado, yo iba para ver qué había. Andaba ahí. Allá la fui a ver a Nueva York, a la Metropolitan, la Guacamaya, antes que la primera que se presentó fue en Nueva York, fue el estreno. Después de restaurar todo aquello, y se les hacía como rarísimo una reina maya, mujer. Pues no, cuando uno comprende Mesoamérica era lo más normal. Lo que pasa es que nuestra mente colonizada en la colonia, pues son mujeres, no pueden ser. Esa es la mente europea. Desde la mente de acá, pues era lo más normal. Lo uno no puede coexistir sin lo otro, todo es dual. Pero siempre será una dualidad dinámica. Cada polo es el referente del otro. Y esta fluidez, por supuesto que va a buscar un equilibrio, pero no un equilibrio eterno, un equilibrio fluido. Se distingue de categorías fijas. La fluidez, este desdoblamiento de dualidades, abarca los pisos celestes, pero también los pisos terrestres, incluso el subsuelo, el inframundo y los 4 rumbos del universo. Nunca está estratificado en entidades fijas, sino en permanente flujo. Por eso el zapatismo estará en permanente flujo. Por eso se da uno cuenta que trae unas raíces epistémicas mesoamericanas y esta gente lo sabe. La dualidad permea el cosmos entero. Flujo de metáforas divinas y corporales. Mutua necesidad de interconexión y de interrelación. De la muerte nace la vida. Las fuerzas divinas también habitan el inframundo. En el inframundo también hay fuerzas divinas. Esta oscilación entre los opuestos ocurre siempre en movimiento, lo que llamamos en fluidez. No es fija ni estática. Esa es la mente colonial que todo fija y todo lo deja estable, sino en un continuo cambio, porque así es la vida. Esta movilidad imprime su pulso a todo, deidades, personas, animales, espacio, los 4 puntos cardinales. Encarna la teoría de la corporalización en una teoría que se vive en el cuerpo. El cuerpo está vivo. Y la tierra tiene cuerpo, y la tierra es madre y está viva, es un ser vivo. Por eso para estos pueblos, pues la tierra no se puede vender. Es tu madre, está viva, ¿cómo la vas a vender? Y para el mundo colonial es una cosa muerta, supuesto por metro. No, aquí está encarnado. Y aquí es donde entra la categoría central de este pensamiento, el corazón. El corazón es un órgano que siente, pero que también piensa. Es lo que hoy en filosofía se llama el sentipensar. Eso ya está en la filosofía mesoamericana y se expresa con la palabra corazón, sentipensar. Incluye el sentimiento, el corazón, pero va más allá. Sentir en Mesoamérica tiene que ver también con la inteligencia. El corazón como categoría para la otredad. El corazón es el que me abre a los otros, a las otras, a los otros. Y es muy interesante esta mirada mesoamericana. En el vientre de nuestra madre escuchamos el corazón. Y el corazón nos da el ritmo de la vida. Y el ritmo de la vida nos lo da otra, nuestra madre. Y por eso vamos a estar ligados a la vida. Y no es otro, es otra, la que nos da el ritmo de la vida. En el vientre aprendimos el ritmo de la vida, el corazón de nuestra madre. Y esto nos va a acompañar todo el tiempo. El ritmo de la vida es movimiento. Y por eso tenemos que abrirnos a los otros y a las otras. Otra nos abrió a la vida y fue generosa en abrirnos a la vida. Esto es Mesoamérica, ¿eh?
Es bellísimo este pensamiento. Otra cosa sería si a los niños les enseñáramos estas cosas. Estarían orgullosísimos de haber nacido por estas tierras, de un pensamiento tan profundo, tan claro. Esto es pura filosofía, decir, no tiene que venir Aristóteles y Sócrates. No es que no sepamos eso, no estoy diciendo eso. Pero aquí hay y hubo mucho pensamiento y hay que estar orgulloso de eso. Como en Grecia se pensó, aquí también se pensó. Y estos movimientos vienen de ese pensamiento tan profundo. Sí, Hoy la neurociencia, hay un señor que se llama Greg Braden, que él exactamente es estudioso de cosas milenarias, etcétera, y él parte de que lo primero es el corazón, que nuestro Sí, primer cerebro es el corazón así y luego es. la mente. Y me llama mucho la atención, no lo he leído como tal, sé que esa es su línea, estoy leyendo un libro de oración de él, pero otra cosa también milenario, pero él habla de esto, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es que entonces ya tenemos un punto de vista científico, sí, 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 sí. ¿sí? Entonces, ahora resulta que ya científicamente dicen que sí, la sabiduría qué es y la verdad qué es, ¿no? Pero ahorita, pues bueno, creo que es bonito saber que existe en la neurociencia ya algo así, ¿no? Sí, Greg claro. Braden. De Greg Braden hay un libro magnífico que se llama El ADN ay, perdón, se me olvidan cosas, pero maravilloso. El ADN de la humanidad o algo así. Esto es Y interesante, como en este pensamiento mesoamericano el corazón es una categoría central, es centro de este pensamiento. Si uno quiere entender un movimiento político, hay que entender esta categoría, porque se mueven con esa categoría. Y cuando uno lee los discursos, hay que leerlos desde esa categoría que están moviendo, desde ahí. Entonces, lo que hace Silvia, como es experta en estos estudios de Mesoamérica, ilumina todo el movimiento de insurrección por categoría. Ella tiene un libro anterior donde trabaja sin meter zapatismo ni nada de político ni movimientos, trabaja todo el pensamiento mesoamericano y ella había publicado hace años que le publicaron el libro en Ecuador. no sabes cómo se llama, qué Sí, bonito. por ahí les mando al ratito la pastita del libro, lo tengo. Ujú. Yo con ella aprendí mucho de este pensamiento hace años. Digo que fue la primera que me cuestionó cosas y como ella es experta en estas cosas, ahora lo aplica todo ese en este libro nuevo al zapatismo, pero el anterior libro que le publicaron en Ecuador fue de explicar todas estas categorías mesoamericanas. Digo, es más largo porque es todo un libro dedicado a explicar eso. Yo estoy haciendo como lo que a mí me parece más importante para entender este libro, de esas categorías, pero ella tiene un libro dedicado a explicar todo esto con los códices que ella leyó y de dónde saca todo esto, que ha sido su trabajo de muchos años. Y tú esto, Julián, lo entiendes ahorita porque conoces esos códigos y conoces esa cosmología mesoamericana. Si Sí, nosotros nos ponemos a leerlo, no va a ser tan fácil. Nos lo estás dando masticado. O sea, sí. yo oigo y digo, quiero el libro. Sí. Pero si yo quiero el libro sin todo este conocimiento, pues me va a parecer un bonito armatroste rojo. Sí. Yo un poco lo que hago es masticar el asunto y ver de dónde está, qué hay, cómo lo puedo interpretar para Claro, entender. tú tienes toda la sabiduría, el conocimiento y la experiencia para saberlo extraer Sí, y presentarlo de esta manera, ¿no? sí, digo, y alguien que pues en primera persona la ha escuchado y me ha explicado todo esto, de hecho, pues ahora andamos con todo esto, con el libro, presentando este libro, y entonces me pide que hable mucho porque conozco bien de su trabajo previo de años, hemos dialogado muchos años, he estado en muchos seminarios con ella de su trabajo. Yo hablé en la cátedra, la Universidad de Morelos creó una cátedra para estudiar su obra. Ella es egresada en su licenciatura, la Benemérita de Puebla. También la Benemérita de Puebla ya creó una cátedra para estudiar Sí, su obra. Esto es como homenajes que sí que algo aporta, si no dos universidades no habían de crear claro. centros de estudiar, algo aporta, digo.
Y esto es lo que yo creo que está aportando en este caso del zapatismo. Buena tejedora de sabidurías y de epistemologías y de experiencias de las mujeres zapatistas es Silvia, y lo demuestra en este libro. Y yo recuerdo mi propia experiencia, lo que decía hace rato, el saludo, ¿qué dice tu corazón? Ay, Ahorita es explicada de una manera más sencilla la categoría corazón. Es el saludo en la mañana. La pregunta es, ¿qué dice tu? Y empiezas a contar los sueños porque las divinidades te hablan en el sueño. Entonces la gente cuenta su sueño para que te ayuden tus amistades a interpretarlo. Son cosmovisiones muy bonitas donde en los sueños descubres tu verdad. ¿Qué quiere la vida? ¿Qué quiere la divinidad de ti? Se transmite por sueños. Por eso, ante la pregunta, ¿qué dice tu corazón? Empiezas contando tu sueño de la noche anterior. ¿Cómo está tu corazón? Mi corazón está triste, está contento, estoy angustiado porque no entiendo qué me está diciendo mi corazón. Soñé esto y no lo entiendo. Y ya la otra persona y lo platican, se juntan 3 o 4 a dialogar tu sueño. Con el corazón no es para criticarte y destruirte, con el corazón. Además, cuando hablas desde el corazón, es otra cosa, ¿a poco no? Tú quieres arreglar un problema y lo hablas desde el corazón y es impresionante. Sí, Entonces, la verdad. pues este libro lo que decía es un homenaje a las rebeldías y es desde el lenguaje simbólico, desde la metodología simbólica. Yo por eso me gustó el libro, porque pues trabajo metodologías simbólicas, entonces desde ahí lo leo yo, o puede hacer otra lectura, es la que yo hago, desde lo que yo soy experto, método simbólico, y veo que es riquísimo. Ella ha trabajado mucho en Mesoamérica, es el método, lo conoce bien, los códices directo ha trabajado, muchos años se ha dedicado a esto. La metáfora, es un mundo de metáforas que son riquísimas. Y entonces entiendo otra vez por qué el título de Una poética de la insurgencia zapatista. Va a mirar la parte simbólica que le parece fundamental y hacia las mujeres. Pero en Mesoamérica hablar de mujeres es hablar de hombres también, va junto con pecado. No puedes hablar de uno sin ignorar lo otro. Ella se centra en las mujeres, pero también está hablando de los hombres. En Mesoamérica no puedes hablar de una parte, va implícita la otra. Por eso habla de todo el movimiento, aunque su origen de mirada e interpretación son las mujeres, pero ahí está reflejando el corazón del movimiento. Y es un homenaje. La editorial quiso sacarlo porque son 30 años de levantamiento y es un homenaje a este levantamiento. Es una editorial que nació para dar a conocer en Europa y en España los pensadores importantes de América Latina. En lugar de traernos de España pensadores, es llevar a España. Qué padre. Esta es la función de esta editorial. Entonces, quien creen que aporta a su propio pensamiento, pues le editan desde América. Los que la hayan incluido creen que aporta, y sí me parece este libro aporta a la claro. visión hispanoamericana, los que hablamos español, y los europeos en España tendrán que leer el libro y aprender de esta sabiduría. O sea, no solo nos trajeron, también llevamos a esto, a los que hablamos español, a España, conocimiento, sabiduría creada en estas tierras. Y esta sabiduría, pues son de mitos. Yo sigo defendiendo el mito es sabiduría, no es ignorancia. La parte mítica son nuestros deseos profundos. El mito es la capacidad de conectar sentidos. Y estos pueblos tienen una capacidad innata de conectar sentidos en metáforas fortísimos. Mucha capacidad de conexión, la narrativa, los cuentos, los mitos, las mismas fiestas, las danzas. Son impresionante cuánta vitalidad hay en la danza de nuestros pueblos. Las máscaras. El año pasado fui a Zacatecas y hay un museo dedicado a las máscaras allá en Zacatecas. Sí, lindo. Volví a ir el año pasado que estuve en Zacatecas hace unos meses. Dije, del hotel donde estaba, dije, aquí no estoy lejos. Me fui caminando así con el templo de San Francisco, que ahí está el museo, y volví a recorrer esas miles y miles de máscaras. Es esto. Ese es conocimiento y sabiduría, pero mi mente colonial, alguien dice, ay, pinches máscaras de pueblos y de indios, ¿qué va a aportar sabiduría? No, hay que ser sensible, pero eso requiere sensibilidad.
requiere corazón, lo que decíamos hace ratito. El corazón es inteligencia, no es pura sensibilidad tonta, romanticismo barato, no. Ser sensible es otra cosa y la máscara se transmite mundos, cultura, atrás, manos que elaboraron aquello, pensamiento, mitologías. No, ese museo es bellísimo. Tuve la oportunidad de ir a Zacatecas y creo que voy a ir pronto porque me dijeron que me van a buscar de la fiscalía, me quieren llevar a los ministerios públicos, darles una conferencia o algo. Pero ya, Ay, qué bueno, qué bueno. yo feliz voy Ilústrenos. porque Zacatecas, digo, está peligroso por la situación, pero ¿dónde no está Sí. peligroso ahora en el país? Claro. Mira, yo, Zacatecas es precioso. sí, me trepo al teleférico, yo sí veo desde arriba las Zacatecas en teleférico. Ilústralos porque les hace mucha falta. Sí, sí, sí. Me escribió una amiga, me dijo, oye, me pidieron, ya se los di tu teléfono, te van a buscar de la fiscalía porque quieren. Fui con la Secretaría de Salud hace unos meses. Me buscaron y me llevó la Secretaría de Salud para los médicos y ahora me dicen que de la Fiscalía, porque la conferencia fue en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, estuvo el presidente ahí del tribunal, el Poder Judicial, y se ve que ahí hay ministerios públicos, porque ahora me quiere llevar la Fiscalía. Yo sí voy, digo, ayudo a gente, me ayuda a mí, y voy a Sí. Zacatecas, me llevan hotel, me pagan avión, comida, con eso a mí es más que suficiente, me tienen allá. Fueron por mí al aeropuerto, mandaron una camioneta de la Secretaría de Salud, al final me fueron a dejar, todos se portaron re bien. Todo bien salió y yo les ayudé y fui a ver las máscaras, salió a colación por las máscaras. Y hace pocos meses estuve en Zacatecas por esto, ¿qué es esto? Y todo esto que digo, pues ahí lo vi otra vez en este museo, el mundo mítico es de una riqueza. Quien diga que es mentira, que es tontera, no comprendió nada, más bien es ignorancia. La mitología es una maravilla, nuestros pueblos son expertos. Y la narrativa, y te cuentan historias, ahí hay sabiduría pura. Estas historias y los corridos, y hay que saber escuchar y ser sensibles. Se está transmitiendo mucho conocimiento oral por ahí de nuestros pueblos. Pero esto requiere humildad, decir, no lo sé todo, nuestros pueblos son sabios, escuchar. Y lo primero es escuchar en este libro, escuchando a las mujeres. Nos falta escuchar muchísimo y se requiere mucho corazón para aprender a escuchar. Y Hay que tener humildad. ejercicio de escucharnos, escuchar. Siempre queremos iluminar, decirte cómo vivir. Si no te conozco, no sé, a lo mejor el que me vas a iluminar eres tú, pero como no escucho y la gente que cree que sabe todo no le gusta escuchar, este es un problema serio. Claro. Les di otra lectura de lo profundo que creo que hay en el libro, los nexos conductores, que de esto no había hablado, lo más profundo, porque como lo volví a leer, ya llegué un poquito a entender cómo está tramado el asunto. Digo, habrá que ver, ya me escuchó Silvia esta lectura, no me dijo que no, ya me escuchó esta interpretación mía, no, ya se la compartí, no me dijo que no, que estoy equivocado, que más o menos Todo, siglos. todo esto que nos estás leyendo, ¿lo escribiste tú? ¿O es un reportaje de algún lado? ¿O es un... No, esto es lo que yo pienso y dije. Todo lo, porque por ahí leías algo. Sí, sí, Es lo tengo en mi por ti libro. A mano, mismo. está a mano. Yo escribo a mano, todavía me Sí, da pero está flojera. Ya escrito por después ti. Ok, paso, tengo que pasar a la padrísimo. compu porque a ella le interesó, ella quiere el escrito, pero cuando no lo tengo a mano, miren, está a mano. Ujú, ujú. Lo que iba leyendo es de esta libreta. Porque es lo que yo encuentro del libro. Obviamente, pues vienen cosas que he trabajado de los mitos, de otras cosas. Pero sí, no, esto es mío. De lo que yo pienso del libro, ya como después de 4 veces haberlo leído, ya puedo como arrancarle cosas más profundas, como es. Con esto yo ya paro mi interpretación del libro, como que ya es lo que yo creo que hay en el libro, más todo lo que he dicho las veces pasadas, que aporta cuestiones, pero me parece que de raíz de profundo lo que hace que sea un libro, lo que une artículos sueltos es esto que les compartí, los hilos transversales y la urdumbre, los tres hilos fuertes que amarran todo, que es la sabiduría mesoamericana, las teologías feministas y los feminismos descoloniales hay aquí. Eso le da unidad al libro.
Yo hoy nomás compartí el primer punto, la sabiduría mesoamericana. Habrá que ver cómo están las teologías feministas y cómo están Sí, los sí, descoloniales en el libro. Falta, por claro. eso no lo he hecho. Eso requiere que les digo, ya lo he hecho mentalmente, no lo tengo escrito, ni a mano Ujú. todavía es, porque es demasiado en una sola sentada. Ya otro día que tenga el interés, la calma y el tiempo, me siento y escribo los otros dos puntos Claro. como están en el libro. Y Y luego se ahorita- los comparto a mis alumnas preferidas. Sí, 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 lo escribo, lo comparto, para eso es. Digo, ¿qué caso tiene para que se quede conmigo? Y no, es compartir. El conocimiento se comparte si no se pudre. Esto yo ya aprendí, para que fructifique, cuando descubres algo, te da la alegría de compartir. Yo por eso sigo así dando cursos, porque me da mucha alegría. El día que ya no me cause alegría ni sorpresa hacer esto, pues ya me dedico a otra cosa, a bautizos y bodas. No vas a poder. Es, No, a mí me es, gusta mucho es esto. la alegría de un sentido, Julián. Sí, Es la alegría de encontrarle sentido y compartir el sentido. Y sí, eso nos sí, da alegría, pues sí. Yo lo hago claro. con mucha alegría y corazón, pero le digo, sí, por supuesto que lo comparto, porque a mí me gusta. Por eso sigo dando cursos y todo esto, porque me gusta, me nace, lo hago con mucho corazón, me da sentido a mi propia vida, a mi ser y cuál es mi misión aquí, ahora, en este caminar, pues es esta compartir. Lo Claro, mucho o poco que voy entendiendo, pues lo voy compartiendo y esto me hace profundizarlo más, decirlo, me escucho, encuentro nuevas cosas. Algunas cosas que dije aquí no están escritas cual en el escrito, porque lo voy viendo, yo voy diciendo lo que me van haciendo, algunas las leo y otras no. Después veo el video y voy a ver qué cosas le añadí que no están ahí y ya las voy a y escribir. nosotros te agradecemos, Julián. Claro, claro. Y Claro. digo, compartir, bueno, acordándose cosas o recreando, mirando las cosas mejor que como estaban escritas, porque pues eso lo hago solo conmigo y ya con miradas enfrente cambia la perspectiva. Ujú. Sí. Pues buena semana, gracias, que estemos bien. Abrazo. Gracias, Ay, gracias a Julián. ustedes, los quiero Abrazos. mucho. Un abrazo.